meditando muchísimo hace varios días, pero en el día de ayer y en esta mañana, estaba ministrando mucho sobre la salud mental. No voy a hablar de la salud mental, yo no soy una especialista en la salud, no soy una especialista, no soy una psicóloga ni nada por el estilo. Pero estaba meditando por qué hay tanto problema con la salud mental. ¿Por qué la sociedad está batallando tanto con la salud mental? Aquí yo sé que tenemos psicólogos, psicólogas que podrían algún día hablar un poquito más de este tema. Pero Dios me ha inquietado mucho en mi corazón y de ahí parte y nace esta prédica o esta enseñanza que voy a darle en este día. Pero primero, a mí me gusta siempre empezar con una nota jocosa, ¿verdad? Porque todo en la vida no puede ser tan serio. Pero había un campesino una vez que se pasaba diciéndole al Señor: Señor, háblame. Y todos los días esa pelea con el Señor: Señor, háblame, háblame. Y pasaban los días y los días y los días y el Señor no le hablaba. Y el campesino ya estaba un poquito molesto con Dios, así como nosotros nos ponemos, ¿verdad? Cuando Él no nos contesta. Así mismito, así como usted. Y el campesino le dice al Señor: Señor, háblame, en que sea, por lo menos con un burro, háblame. Y dice esa historia que ese mismo día el campesino se fue al campo con el burro y a mitad de camino el burro se paró. Lo miró a los ojos y le habló. Y el campesino se asustó. Salió corriendo y no regresó al campo por 3 días. Muchas veces le pedimos al Señor que nos hable, pero cuando nos habla, no creemos que Dios nos está hablando. Cójala, llévesela para su casa, llévesela a su corazón. Yo no soy la burra. Bueno, pero si el Señor le ha placido en este día traerme aquí, traerle una palabra de parte del Señor, así sea. He titulado esta enseñanza Susurros en el desierto. ¿Cuántos han pasado por el desierto? ¿O cuántos están en el desierto? ¿O cuántos van a pasar por el desierto? Porque te tengo noticias: si no has pasado, no estás pasando, pasarás por el desierto. Porque todos pasamos en diferentes etapas de nuestra vida por el desierto. Y así lo he titulado Susurros en el desierto. Porque hay momentos en la vida donde todo parece derrumbarse. Parece que la vida es un caos. El caos se instala en la mente, el corazón se quebranta y uno siente que ya no puede más. ¿Cuántas veces nos podemos sentir así? Muchos creen que Dios solo habla cuando todo está en orden, cuando todo es color de rosa. Cuando la vida parece perfecta, pensamos que ahí solamente es cuando Dios habla. Pero muchas veces Dios nos habla a través del caos. Dios muchas veces nos habla en medio de la tribulación, en medio de la necesidad. Muchas veces Dios nos habla cuando menos lo esperamos, porque pensamos que no merecemos que Él nos hable. Pero Dios es tan bueno que siempre nos está hablando. Yo no sé si usted lo ha escuchado. Vivimos en un mundo con muchos ruidos: las redes sociales, las noticias, la televisión, hasta las películas que hacen para los niños están ya haciendo mucho ruido. Vivimos en un mundo que podemos decir que está en caos. Podemos decir que la sociedad está en caos. Yo no sé si usted lo cree conmigo, pero lo que estamos viendo hoy por hoy es un caos. Yo no traigo una palabra hoy para animarlos y hablarle del reino de Dios. Ustedes saben que son gente de reino. No vengo esta noche para hablarle de una palabra de gracia, porque usted sabe que la gracia de Dios está sobre usted. Yo no vengo a decirle en esta noche que Dios los ama, porque usted sabe que Dios los ama. Pero sí yo vengo a hablarle al corazón de cada uno de ustedes para que escuchemos la voz de Dios, el susurro de Dios, el amor de Dios. Muchas veces esperamos que Dios nos hable
a través del ruido, a través de la música, cuando Dios siempre nos está susurrando, cuando Dios siempre nos está hablando. Y quiero definirle qué es un caos. Desde una perspectiva bíblica o espiritual, el caos suele representar la ausencia del orden divino, el descontrol o el estado de confusión que ocurre cuando Dios no está gobernando una situación. Y eso lo vemos desde el principio. Mi gente, el caos no es de ahora. El caos fue desde el principio. Dice la palabra en el libro de Génesis que la tierra estaba ¿qué? Desordenada y vacía. Y no fue hasta cuando todo se ordenó. Cuando Dios habló. Dios habló y todas las cosas se fueron ordenando. Cada cosa se posicionó en su lugar. Dios declaró y todo fue hecho. Dios declaró y todo se puso en orden. Dios declaró y cada cosa fue posicionada. Pero ¿quién fue el que habló? Dios. Dios. No fue el hombre, fue Dios el que habló. Por eso cuando Dios habla, las cosas se ponen en orden. Pero muchas veces decimos que Dios dice cuando Dios no ha dicho. Vamos a dejarlo ahí porque se me pusieron serio. Se me pusieron muy, muy serio. Esa escritura de Génesis, esto describe el estado caótico del mundo antes de que Dios comenzara a hablar y ordenar. El Espíritu de Dios se movía sobre el caos, mostrando que Dios trae orden donde hay ¿qué? Desorden. Donde hay desorden, Dios habla y coge orden. Y quiero hablarles en esta noche de una historia que para mí tiene tanto sentido y tanto peso de lo que es tanto la salud mental, con el cansancio, la depresión, la ansiedad, porque a veces pensamos que solamente nosotros en esta época pasamos por ahí. Pero cuando nos vamos a las escrituras y comenzamos a buscar en las escrituras, encontramos gente tan imperfecta como usted y como yo. Gente que pasaron por crisis como usted y como yo. Gente que cometieron errores como usted y como yo. Gente que pecaron como usted y como yo. Escrituralmente está ahí. ¿Y por qué está ahí? Porque Dios nos quiere enseñar que si Dios lo hace con ellos, también lo puede hacer con usted. Y yo le dije al Señor, comienza conmigo. Una mujer imperfecta sirviéndole a un Dios perfecto. Y quiero que me acompañen a Primera de Reyes 19, 1 al 18. Creo que me voy a quedar en el 14, pero quiero que me acompañen y creo que me la van a poner aquí en la pizarra. Y ahí está hablando del profeta Elías. Tan pronto leamos esta escritura, le voy a hacer un pequeño resumen de lo que estaba pasando en la vida de Elías. ¿Y qué pasó con Elías? ¿Quieren saberlo? Ay, sí. Y no es que sean curiosos, es que quieren saber, quieren aprender. Yo quiero también aprender. Y dice la palabra así: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho. Acab era el rey en ese momento, y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate,
come. Entonces él miró y allí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios, y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado. Y me buscan para quitarme la vida. Lo quiero dejar ahí por cuestión de tiempo. Elías acababa de tener una de las victorias más extraordinarias que podía tener una persona en ese tiempo. Elías había peleado la batalla, había matado más de 300 baales, había triunfado. Pero ¿qué pasó con Elías? ¿Qué fue lo que le sucedió a Elías después de esa grande victoria? Una mujer hizo un decreto y Elías le bastó. Elías ya había visto milagros suceder. Ya Elías había visto el milagro de la viuda de Sarepta. Ya Elías había visto que había caído fuego del cielo. Ya Elías había visto lluvia. Elías había visto muchos milagros. ¿Qué le sucedió a Elías? Que salió corriendo a esconderse por una mujer. ¿Qué sucedió en la vida de Elías? Lo mismo que sucede en su vida y en mi vida. Nos agotamos en el camino. Nos cansamos en el camino. Y cuando nos cansamos, todo cambia. Todo cambia. Dice: Elías acababa de tener una de las victorias más poderosas sobre los profetas de Baal en el monte Carmelo. Fuego del cielo cayó y el pueblo reconoció que Jehová es Dios. Pero justo después, una amenaza de Jezabel lo hunde en el miedo. Corre al desierto, deprimido, deseando la muerte. ¿Saben lo que es eso? Que Elías le diga al Señor: quítame la vida, después de haber tenido una grande victoria. Su vida parece haber perdido sentido, y ahí bajo un enebro, en una cueva, Dios le habla. Pero no le habla de una manera tradicional. Dice esa historia de Elías que vino un viento fuerte, una tormenta, vino fuego. Pero dice la palabra, pero ahí no estaba Dios. Pero a veces esperamos que en esos momentos en que todo está en euforia, que Dios nos hable. Pero dice que ahí no estaba Dios. Y dice: después que pasó el viento, que pasó la tormenta, que pasó el fuego, dice que luego vino un viento apacible, un susurro, una tranquilidad, una paz. Y dice la palabra: ahí estaba Dios. Yo no sé la tormenta que estás pasando. Yo no sé los vientos recios que te están estremeciendo. Yo no sé el fuego que te está quemando, que le has pedido al Señor que te quite la vida, que le has dicho al Señor: ya no puedo más. Pero una cosa sí te aseguro, que Dios te va a seguir hablando en un susurro, en amor, en ternura, porque Él no va a juzgar
tu debilidad, sino te habla para fortalecerte. Por eso Dios lo hace con tanta ternura, con tanto amor, con tanta delicadeza. Ese susurro, esa paz que abarca tu corazón. Y eso pasó en la vida de Elías. ¿Cuáles eran las características del caos en la vida de Elías? Gracias. Elías estaba cansado. Había peleado una batalla. La había vencido. Sí, claro que la venció. ¿Cuántas tú has vencido? ¿Cuántas batallas yo he tenido que vencer en la vida? ¿Cuántas usted ha vencido en la vida? Pero Elías estaba cansado físico y emocionalmente. Cuando le dice en el versículo 4, basta ya. Le dice al Señor, basta ya. Oh Jehová, quítame la vida. Yo me imagino el desespero que tenía Elías, el cansancio tan fuerte y tan difícil que estaba pasando Elías. Cuando se atreve a pedirle al Señor, al dador de la vida, le dice, basta ya, quítame la vida, ya no puedo más. Elías estaba agotado. A veces el caos comienza cuando nuestro cuerpo y alma están drenados. Elías tenía miedo y el miedo lo paralizaba. El miedo no permitía que Elías viera lo que Dios estaba haciendo, lo que ya Dios había hecho, lo que estaba haciendo y lo que Dios quería hacer. El miedo lo paralizaba. Dice en el versículo 3, dice, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. El temor lo llevó a huir, a aislarse. ¿Cuántos de nosotros nos aislamos? El caos nos hace perder el enfoque, el propósito, el llamado de lo que Dios tiene para tu vida cuando coges miedo por los vientos recios. Elías se sintió solo y aislado. Dice en el versículo 10, he sentido un vivo celo por Jehová. Y pensaba que estaba solo. Y dice, y solo yo he quedado. Elías pensaba que estaba solo porque el caos distorsiona la realidad. Pero está el silencio de Dios. Y ahí más solos nos sentimos porque pensamos que Dios nos ha dejado. Dice que antes del susurro hubo viento, terremoto y fuego, pero Dios no estaba. A veces el caos parece amplificado por el silencio de Dios. Mi gente, pero esto no significa que Dios no esté con nosotros. Él siempre estará con usted y conmigo. Es promesa, yo no sé si usted lo cree en esta noche, pero Él lo ha prometido. Que no importa, aunque usted pase por valle de sombra de muerte, dice la palabra que no tendrá temor alguno, porque su vara y su callado le van a infundir aliento, porque Él estará con usted todos los días de su vida. Dice todos los días de su vida. Dile a tu vecino, todos los días. Todos los días, vuelve y repítalo, todos los días. No solamente cuando usted hace las cosas extraordinarias o las hace bien. Dice todos los días de nuestra vida hasta el final. Él va a estar con usted. Si se lo va a dar al Señor, déselo fuerte, fuerte, porque el Señor ha prometido y Él no es hijo de hombre para que cambie ni para que se arrepienta. Lo que Dios ha dicho, Él lo ha de cumplir. Lo que sucede es que Dios a veces, Él no habla como nosotros queremos que Él hable. No habla como nosotros esperamos que Él hable. Nosotros le damos órdenes a Dios. Nosotros le decimos a Dios cómo hablarnos. Háblanos lindo, oh Dios. O dime lo que yo quiero escuchar o lo que yo espero. Y Dios, en amor. Esta palabra es clave, porque Dios es amor. Dios jamás te va a venir a hablar a ti de una manera que no sea si no es en amor. Porque
Perdonen que yo me emociono un poquito. Yo jamás voy a aceptar una palabra que me digan que viene de parte de Dios si no viene con amor. Porque Dios es amor. Y si no viene con amor, no puede venir de Dios. Porque Él dejaría de ser Dios. Porque esa es su esencia. Él es amor. Y Él corrige en amor. No fue en vano el sacrificio. Dice que por amor. Y si Él fue capaz de dar su vida por amor, no nos reprenderá, no nos orientará, no nos llamará la atención en amor. Dios es amor. Dios es amor. Por eso le dice a Elías, le dice, chiquito, duerme, descansa, come. Sé que estás agotado. Le trajo provisión. Muchas veces cuando estamos cansados, agotados, Luis, Dios siempre te va a traer la provisión. No sé cómo, del norte, del sur, del este o del oeste. Dios te va a traer la provisión en amor y te va a decir, descansa, come, duerme, porque largo camino te resta. Cuando estás pasando por la tribulación, cuando estás pasando por el fuego, cuando estás pasando por la tormenta, piensas de que ya no puedes más, como pensó Elías. Ya no podía más. Pero el Señor le dice, mire esto, es que a mí estas cositas de la Escritura me emocionan. Primero le trae la provisión, le trae una torta y le trae agua. Elías come, pero luego le dice, cuando Dios te provee es porque Dios te va a mandar, porque hay más. Yo no sé si usted lo cree. El Señor le da la primera provisión a Elías y le dice, descansa y come, porque el largo camino te resta. Y dice que Elías descansó, comió, se levantó, caminó 40 días y 40 noches para llegar al monte Horeb. Yo no sé para dónde Dios te lleva, pero yo sé que me lleva para el monte Horeb. Y te voy a decir el porqué para que se enteren. Es más, se lo voy a dejar para ahorita. No se lo voy a decir todavía. A veces buscamos señales sobrenaturales, pero Dios opta por la intimidad de susurro. El silencio no es ausencia de Dios. Dios estaba allí todo el tiempo. Dios estuvo con Elías todo el tiempo, enseñando a Elías a escuchar de una manera diferente. Eso es lo que Dios hace con nosotros. El caos no define la voz de Dios, el corazón dispuesto sí. ¿Qué corazón tú tienes en esta noche? En medio del caos, en medio de tu situación, en medio de tu problema, debemos entrenar el corazón para discernir su voz. Eso es lo que Dios hace en medio del caos. Preparar nuestro corazón para poder discernir la voz de Dios, para que no seamos engañados por cualquier voz. En Hebreos 1:1 al 2, Dios dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres de los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Jesús es la revelación máxima. Yo no sé. Pero Jesús es la revelación máxima de Dios.
Dios nos habla a través de Jesús. Su vida, palabras y acciones son la voz viva de Dios. Dios nos habla a través del Espíritu Santo. En Juan 14:26 y Juan 16:13 dice así: el Espíritu os enseñará todas las cosas. El Espíritu guía, consuela y nos recuerda la verdad de Dios. A través de su palabra, Dios nos habla a través de su palabra viva. En 2 de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios. La Biblia no solo fue hablada, sino sigue hablando hoy. ¿Cuántos de ustedes saben que Dios sigue hablando hoy? Me pueden decir: ay, la pastora me está hablando de Elías, eso fue allá en la ley. Pero Dios sigue hablando en el día de hoy. Dios nos habla todos los días continuamente, porque Dios sigue siendo Dios. Dios sigue hablándonos a través de las escrituras que han sido inspiradas por el Espíritu Santo. Dios nos habla audiblemente. Yo no sé cuántos de ustedes han escuchado la voz de Dios. Dios nos habla por medio de su palabra, a través de las escrituras. A veces estamos buscando, mi gente, profetas. Que venga el profeta de aquí, el profeta de allá. La mejor profecía y la mejor palabra está escrita en la palabra, en la Biblia, las escrituras. Si usted quiere saber qué Dios dice de usted, lea las escrituras. Si usted quiere saber lo que Dios quiere para usted, lea las escrituras. Si usted quiere saber el propósito de Dios en su vida, lea las escrituras y pídale al Espíritu Santo de Dios que lo dirija. Pídale al Espíritu Santo de Dios que le revele, que lo ilumine, porque la palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Fue escrita por hombre, pero fue revelada por el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios es el único, escúcheme bien. No hay pastor, no hay profeta. El Espíritu Santo de Dios que vive dentro de usted es el que le va a revelar, es el que le va a dar la iluminación. El Espíritu Santo de Dios es el que lo redarguye. El Espíritu Santo de Dios es el que lo lleva a toda verdad. Solamente el Espíritu Santo de Dios es que nos lleva al convencimiento del varón perfecto, de Cristo Jesús. Y lo más hermoso que ese Espíritu Santo no está por ahí en los aires, está dentro de usted y de mí. Usted tiene el poder del Espíritu Santo. Dice la palabra en Pentecostés, cuando descendió el Espíritu, dice que descendió con poder y con autoridad. Y vive dentro de usted y vive dentro de mí. Él lo escogió a usted y me escogió a mí para morar, para guiarnos. Pero en el camino nos cansamos, como le pasó a Elías. En el camino nos agotamos y tenemos que muchas veces hacer un detente. Para que nuestro oído se afine a lo que Dios nos está hablando, porque constantemente nos está hablando todo el tiempo. Dios es como el viento que no se ve, pero existe. Dios es como el viento que a veces no lo siente, pero está ahí. Y a veces pensamos, porque no lo sentimos, pensamos que no está. Y nos comenzamos a sentir solos. Lo que le pasó a Elías. Se sintió solo cuando él mismo dijo: solo he quedado yo. Imagínense. Él no estaba solo. Había un pueblo. Habían soldados que habían ido a la guerra con él también. Dice que de camino a Oreb, él dejó a su siervo, a su ayudante, lo dejó, lo llevó. Y entonces, ¿cómo es que es eso que estaba solo? Él no estaba solo, usted tampoco.
Dios está con nosotros hasta el fin del mundo. Dios nos habla a través de su Espíritu. Dice la palabra en Juan 16:13: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo impresiona, corrige y dirige al creyente. También nos habla a través de otras personas. En 2 de Samuel 12:7 dice que Natán le habló a David y le dio palabra. Dice la palabra: entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Dios usa también profetas para hablar a nuestras vidas. Dios también usa las circunstancias y los sueños. Yo no sé si muchas veces usted ha podido escuchar a Dios en las circunstancias o en los momentos difíciles o a través de sueños. Dios nos da sueños, nos da visiones. Dice la palabra en Mateo 1:20 al 21 que José recibió dirección de Dios por sueños, y pensando en él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará su pueblo de sus pecados. Eso es un gran amén. Eso es un gran amén. Dice que el ángel le habló. Pero ¿cómo suena la voz de Dios? ¿Alguna vez usted se ha preguntado cómo suena la voz de Dios? Yo sí. Yo soy curiosa. A mí me gusta saber todos esos detalles. ¿Cómo suena la voz de Dios? Cuando yo era pequeña, tenía aproximadamente algunos 11 años. Yo despertaba casi todas las mañanas con una voz que yo le decía a mi mamá que salía dentro de las paredes. Ignorante, no tenía el conocimiento, mi familia no era cristiana, pero yo escuchaba una voz potente. Era dulce, pero era fuerte. Y siempre que yo despertaba, yo quedaba sentada y yo siempre decía esta expresión: oh Dios mío. Por eso cuando yo oro, yo digo oh Dios mío 1000 veces. Pero yo escuchaba esa voz tan potente. Y aunque yo no tenía el conocimiento, yo sabía que era Dios. Yo sabía que era Dios. Dios sí habla. Dios sí llama. Dios sí marca. Dios sí separa. Dios sí da propósito. Por eso estamos aquí. Te llamó para estar aquí en esta noche, y aquellos que me ven, porque Dios sí habla. Dios sí habla. Aunque Dios pueda hablar audiblemente, la mayoría de las veces su voz es suave, firme y clara en el corazón del creyente. Elías en el monte Horeb, Dios no estaba en el viento, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un silbido apacible y delicado. Esto nos enseña que Dios muchas veces habla en la quietud, en lo íntimo de nuestro espíritu. La voz de Dios trae paz, mucha paz. La voz de Dios se alinea con su palabra escrita. Dios nunca te va a decir algo que no está escrito en su palabra, porque Él honra su palabra como a sí mismo. La palabra de Dios conduce a obediencia, humildad y amor, y confirma el propósito divino. Yo no sé si tú has escuchado alguna vez la voz de Dios. Si no la has escuchado, búscalo en la palabra y Él te hablará todo lo que tú necesitas saber. Jesús le dijo a los discípulos: el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Lo que yo hablo es lo que he escuchado del Padre.
Quería buscarle rapidito. Le hablé de Horeb. Horeb es lugar de intimidad. Horeb es lugar seguro. Horeb es lugar de revelación. Y Horeb es lugar de propósito. Si tú estás pasando por un caos en tu vida, si te has cansado en el camino, es porque vas de camino a Horeb. Vas de camino a la revelación de tu propósito. Vas de camino a la revelación de lo que Dios tiene para tu vida. Si estás pasando por un caos, estás en buen lugar, porque Dios va a guiar tus pasos, porque Él no te va a dejar solo, no te va a dejar sola. Si estás pasando momentos difíciles en la vida, si estás pasando por crisis matrimonial, si estás pasando por situaciones con tus hijos, puede que sea un caos. Según Elías, puede que te hayas cansado, puede que el miedo haya llegado a tu vida, puedes que le hayas pedido al Señor: quítame la vida, no puedo más. Yo no sé si solamente yo me he cansado en el camino. Yo no sé si yo solamente he pasado por el caos o la situación, pero yo sé que no. Yo sé que llega el cansancio a nuestra vida. Yo sé que muchas veces estamos que no podemos más. Cuando le hemos dicho al Señor: basta ya. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo esta crisis? ¿Hasta cuándo esta necesidad? ¿Hasta cuándo esta enfermedad? No estás solo. Elías pasó por ahí. Jesús pasó por ahí. Jesús se sintió solo cuando fue al Getsemaní, cuando le pidió al Padre: pasa de mí esta copa. Pero sintió la voz del Padre. Él le dijo al Señor, le dijo al Padre: pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. El Señor te dice en esta noche: permíteme que yo haga mi voluntad en tu vida. Si estás pasando por el caos, permítele a Dios que haga su voluntad. Pídele a Dios que puedas escuchar su voz en el medio del desierto, que puedas escuchar el susurro de su voz en medio del problema, que puedas descansar y puedas recibir lo que Dios tiene para tu vida. Le voy a pedir que se pongan de pie, si son tan amables. Elías pasó por muchas situaciones. Elías peleó muchas batallas. Elías vio muchos milagros, quizás como tú y como yo. Hemos peleado muchas batallas en la vida. Hemos pasado por muchas circunstancias. Pero Dios siempre ha estado con nosotros. Te voy a pedir que inclines tu rostro. Y no quiero terminar esta noche sin preguntar si hay alguien aquí en esta noche que no ha recibido a Jesucristo como su Salvador. Esta es una buena noche donde el Señor te susurra con amor y te dice: entregué a mi hijo por amor a ti.
Si hay alguien esta noche que quiere recibir a Jesucristo como su Salvador, puede levantar su mano. Y si todos hemos recibido a Jesucristo como nuestro único, exclusivo Salvador, entonces, si usted quiere que el Señor afine su oído, si quiere que el Señor lo fortalezca en esta noche, no posiblemente con comida física, sino con su palabra. Si usted quiere que el Señor lo fortalezca, no con agua, sino con la palabra viva, con el agua que calma nuestra sed. Si usted está pasando por un momento difícil, yo te invito a que pases aquí al frente. Quiero orar por ti. Si estás pasando por cansancio, yo quiero pasar. Luis, yo paso contigo, porque pasamos por cansancio, nos agotamos en el camino y pensamos que estamos solos. En el camino nos agotamos, la enfermedad nos agobia, el cansancio nos detiene y no sabemos qué hacer. Y a veces le pedimos al Señor: quítame la vida, ya no sé qué hacer. A veces le decimos al Señor: basta ya, oh Jehová. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo la crisis? ¿Hasta cuándo el sufrimiento? ¿Hasta cuándo la enfermedad? Pero el Señor te dice en esta noche: yo estoy contigo y te fortaleceré y cumpliré mi propósito.